Amigas, amigos, como es de público conocimiento, en estos días el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores un proyecto con la declaración de urgente consideración. El propósito de este informe es poner en conocimiento de los ciudadanos las implicancias y las consecuencias en el proceso parlamentario de esta declaración y también realizar alguna precisión o reflexión sobre la eventual declaratoria de urgente consideración si si el proyecto de ley fuera sancionado. Bueno, este proyecto de ley encierra una cantidad de temas en una extensa redacción que lleva a contener más de 500 artículos. Para poner un ejemplo de lo que esta, digamos, densidad jurídica implica, el CGP, el Código General del Proceso, tiene poco más de 500 artículos para, digamos, dimensionar el peso de esta norma jurídica cuando sea aprobada, que bueno, parecería ser que por las mayorías parlamentarias esa sería la consecuencia. En principio, me gustaría empezar señalando qué implica la declaración de urgente consideración en el proceso de formación de una ley. Según el artículo 168, numeral séptimo, es bueno que lo tengamos por ahí porque la Constitución es una norma jurídica aprobada directamente por la Nación y deberíamos ser más amigos de la Constitución. El Poder Ejecutivo, como el pueblo en general y cualquiera de los legisladores, inician el proceso parlamentario. Es decir, en la historia de la sanción de una norma jurídica, el primer paso es la iniciativa. Así la denominan los juristas al comienzo de la elaboración de una ley. Las leyes pueden tener iniciativa, entonces, en el pueblo, es decir, un porcentaje de la ciudadanía podría presentar al Parlamento un proyecto de ley. También podría cualquiera de los miembros del Parlamento, y también el Poder Ejecutivo tiene iniciativa para presentar proyectos de ley. Más adelante vamos a ver que el Poder Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva o iniciativa privativa exclusiva para determinados temas, que son todos los que puedan implicar un gasto para el Estado. Pero también puede el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la iniciativa parlamentaria, hacer una declaración. Declarar que la consideración de ese proyecto debe ser urgente. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Y esto es lo que precisamente está pasando ahora mismo en el Parlamento. La declaración de urgente consideración de una ley que remite del Poder Ejecutivo, al Parlamento, va a extremar el proceso legislativo. Para decirlo en pocas palabras y no entrar en el texto constitucional y precisamente los términos abreviados que va a aplicar, podemos decir en resumen que esa declaración de inconstitucionalidad, de esa declaración de urgente consideración, va a determinar que se aceleren los plazos legislativos y va a determinar que la inacción del Parlamento en la consideración en cada etapa legislativa, es decir, si no se pronuncia cada Cámara a favor o en contra del Parlamento, se considera que esa inacción significa la aprobación de una norma, de un proyecto que venga con esta declaración. Así las cosas, esta declaración va a implicar entonces que el proceso se sumarice, el proceso de consideración en el Parlamento. Bien, ha trascendido, ha circulado la opinión de un jurista muy destacado, que es el doctor Corseñac, al cual admiramos, pero no tenemos el gusto de compartir su posición respecto
que podría eventualmente, si este proyecto fuera aprobado, ser considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, por lo menos en los argumentos que expresa el emérito profesor. En primer lugar, el profesor Corseniak establece que esa declaración de urgencia o la declaración de urgente necesidad de consideración, así debería decirse, debe ser fundada en una urgencia real. Es decir, en la exposición de motivos con la que viene este proyecto, debe poderse constatar objetivamente la necesidad de considerar este proyecto en forma sumaria, es decir, que la urgencia debería ser real. Sin embargo, nosotros creemos que la declaración, cuando se fundamenta, es de resorte estrictamente discrecional del Poder Ejecutivo. Esto es, que le corresponde al Poder Ejecutivo consignar la urgencia de la consideración del proyecto, y en todo caso el Parlamento es el que termina estableciendo si hay urgencia o no hay urgencia apenas sea remitido el proyecto. Esto que estamos diciendo tiene un fundamento constitucional, y este artículo sí lo voy a citar textualmente. Estamos leyendo el artículo 168, que es el artículo que establece las atribuciones del Poder Ejecutivo, y en su numeral séptimo está la posibilidad de remitir al Parlamento proyectos con esta declaración de urgente consideración. El numeral séptimo, digo, ¿no? En el numeral séptimo, en el numeral séptimo literal C del artículo 168, se establece que cada Cámara, por el voto de 3/5 del total de sus componentes, podrá dejar sin efecto la declaratoria, esa que había hecho el Poder Ejecutivo al hacer la remisión. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una confirmación, ¿no?, de que el mérito y la consideración de la oportunidad o la conveniencia de las leyes es un resorte netamente legislativo. Es al Poder Legislativo el que le va a corresponder determinar si existe o no existe esa urgencia en el trámite constitucional vigente. Y esto viene en relación a que la Suprema Corte de Justicia es en nuestro país el órgano jerarca del sistema Poder Judicial y el que tiene la competencia privativa exclusiva para la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Y es, digamos, muy arraigada ya la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de considerar que a la corporación, es decir, a la Corte, no le corresponde juzgar el mérito, la conveniencia, la oportunidad de las leyes, con lo que quedaría fuera la determinación de si hay una necesidad urgente o no de hacer la declaración y de, por tanto, acelerar los trámites del Poder Legislativo. Según el doctor Corseniak, esta declaración, si no estuviera fundada en hechos de la realidad, que apreciaría la Corte a la postre de la sanción de la norma, podría ser una causal para determinar la inconstitucionalidad de las leyes. Esto, como les decía, es muy arraigado en la jurisprudencia de la Suprema Corte. De hecho, por lo menos yo todos los fallos que he podido tener a mi disposición de la Corte, en el primer numeral de los considerando, cualquiera sea el caso, la Corte establece precisamente eso, ¿no? No corresponde a esta corporación examinar los elementos de la conveniencia o la oportunidad de las leyes, sino realizar un examen de ausencia o existencia
de contradicción entre lo ordenado y lo prohibido por una ley y lo ordenado o prohibido por la Constitución. Es decir, es un análisis netamente jurídico que deja por fuera la necesidad de la existencia de la ley. O sea, la ratio legis de la ley, como le dicen los juristas, es decir, la razón de la existencia de la ley, no es algo que le corresponde al Poder Judicial, sino precisamente al Parlamento. Por eso, la posición que estamos sustentando es que, una vez recibido el proyecto, la Cámara que lo recibe por 3/5 puede levantar la declaración de urgente consideración y el trámite que se va a seguir a partir de ahí es el del artículo 133 y siguientes, es decir, el proceso normal de consideración de una ley. Bien, también se ha hablado, ha circulado, ha manifestado esto también el doctor Korseniak, que la extensión de la ley, como yo les decía al principio, estos 500 artículos, podría ser una causal de inconstitucionalidad por estar al margen de la Constitución tantos temas, pero lamentablemente, repetimos, no tenemos el honor de compartir ese criterio, puesto que la Constitución precisamente no establece por razón de forma una limitación a la cantidad de artículos que puede tener una ley. Entonces, por lo menos en el aspecto estrictamente relacionado con que si la Corte podría a la postre, después de sancionada la ley, considerar inconstitucional este proyecto que después se transforme en ley, por razón de forma lo tendríamos que ir descartando, ¿no? Por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes en nuestro medio, regulada a partir del artículo 269 de la Constitución, se dice que es un sistema de eficacia concreta, en el sentido de que solamente tiene efectos la declaración de inconstitucionalidad para el caso concreto. Lo que esto implicaría es que, de considerarse inconstitucional la ley, solamente tendría efectos esa desaplicación, y no derogación, sino desaplicación para el caso concreto, para las personas que hubieran, por las distintas vías, haber iniciado el proceso de inconstitucionalidad. Lo que dejaría por fuera de las personas que iniciaron el proceso, es decir, a todo el resto de los habitantes de la República, en la obligación de cumplir la ley. Bien. Otro argumento que se maneja, que podría tener andamiento, es el tema del referéndum. El referéndum es un mecanismo de democracia directa, lo tenemos regulado en el artículo 79 de la Constitución, que quizás acá sería bueno citarlo literalmente. Este artículo establece 79 dije, ¿no? El numeral segundo del artículo 79 establece que el 25% del total de inscritos habilitados para votar podrá interponer dentro de un año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos de que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Y acá nos enfrentamos a algo que puede ser polémico. Supongamos que la ley se aprueba, ¿no? Y se promulga, ¿no? Y por lo tanto entra a la vida jurídica. Este recurso de referéndum es precisamente un recurso que se interpone contra leyes vigentes, pero no admite este recurso que sea interpuesto contra normas presupuestales. Y eso nos lleva a la siguiente disyuntiva. Si bien las normas presupuestales son algunas de las que pueden tener iniciativa, es una de las razones por las que puede tener iniciativa el Poder Ejecutivo, ¿no? Pero hay otras materias en las que puede tener iniciativa el Poder Ejecutivo, y esto está prohibido por la Constitución cuando es el contenido de una ley y esa ley se quiere refrendar. De otra manera, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa en determinadas materias
y cuando es aprobado un proyecto que tuvo iniciativa en el Poder Ejecutivo no se puede refrendar. Entonces, ahí tendríamos que ir al contenido de las normas jurídicas, es decir, la materia, y deberíamos ver si hay en esta ley, en este proyecto de ley, materias que tengan que ver con la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Entonces acá me gustaría dar lectura a los artículos que, según la doctrina más admitida, son los que hablan de la iniciativa privativa. En el artículo 133, que es el artículo que abre el capítulo donde se regula el proceso de legislación, el proceso parlamentario, el proceso para la creación de las leyes, se establece que tenemos dos revisiones concretas. Una es el artículo 85, numeral sexto, y les leo el epígrafe. A la Asamblea General compete y tiene una serie de atribuciones, y en el numeral sexto tenemos autorizar a iniciativa del Poder Ejecutivo la deuda pública nacional, consolidarla, designar sus garantías y reglamentar el crédito público, requiriéndose en los tres primeros casos la mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara. En el artículo 86, numeral 2, tenemos que toda ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional deberá indicar los recursos con que están cubiertos, pero la iniciativa para la creación de empleos, de donaciones o retiros, o aumentos, asignación o aumento de pensiones, o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos y beneficios jubilatorios, corresponderá privativamente al Poder Ejecutivo. También hay tres artículos más, que son el 214, el 216 y el 219, que hablan del presupuesto. Para hacer un resumen, ¿qué es lo que implica la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo? Todo lo que a la postre signifique un gasto para el Estado. Ahí tiene iniciativa el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, supongamos que el proyecto de ley con esta declaratoria de urgencia contenga erogaciones para el Estado, por ejemplo, la creación de puestos de empleos públicos, la creación de nuevas erogaciones. Si tuviera ese contenido, el referéndum, como leímos en el artículo 79, no podría ir contra él. Entonces acá parecería que el sistema se está mordiendo la cola, ¿no? Pero tenemos que decir algo más. Si la ley de urgente consideración, mal llamada, ¿no? Porque en realidad es un proyecto de ley con una declaratoria de urgente consideración, ¿no? Que es precisamente la consecuencia, como dijimos, es la sumarización de los plazos. Es decir, la abreviación del plazo legislativo y la determinación, lo repito, ¿no? Porque es importante, y la determinación de que la inercia legislativa, la inactividad, determina la aprobación en los diversos actos procedimentales para la sanción de la ley. Como les decía entonces, si ese proyecto contiene normas que van a implicar una erogación para el Estado, deberían ser incorporadas a la ley de presupuesto, no a una ley común y corriente, que bueno, la diferencia cuál es, que tiene la declaración de urgente consideración. Pero por la materia, la Constitución prohíbe muy tajantemente, y ahora vamos a leer el literal, donde está prohibido que un proyecto de ley que va a implicar una relación presupuestal no puede tener la declaración de urgente consideración. Esto está establecido en el mismo artículo 168, numeral séptimo que leímos hace un momento, pero está establecido en el literal B. No podrán merecer esta calificación, se refiere a la declaratoria de urgente consideración, no podrán merecer esta calificación los proyectos de presupuesto ni aquellos para cuya sanción se requiera el voto de 3/5 o de 2/3 del total de componentes de cada Cámara. Quiere decir que si este proyecto de norma jurídica estuviera, como lo está, creando cargos, generando la posibilidad de erogaciones,
estableciendo egresos para el Tesoro Nacional, debe ser incorporada a la ley de presupuesto, que tiene, por supuesto, su propia forma de planteamiento y sus propias formalidades, digamos. Entonces aquí, si la ley es aprobada por desatención de los legisladores, nos veríamos en la disyuntiva de que aquí sí no cabría el recurso, porque en ese caso sería de iniciativa del Poder Ejecutivo toda derogación, como habíamos señalado hace instantes. En este caso sí, como es por razón de contenido, no nos queda la duda de que en este caso la Suprema Corte de Justicia podría eventualmente declarar la inconstitucionalidad por razón de contenido. Es decir, que ese contenido, que es la erogación de gastos, no puede ir con una ley de urgente consideración. Porque precisamente cuando se va a considerar las erogaciones del Estado, hay una corresponsabilidad política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que aprueba el presupuesto. Bien, por ahí me parece que puede haber quedado planteada la situación. Es decir, por razón de forma, no importa la cantidad de artículos y la diversidad de materias que pueda contener la ley, que tenga esta consideración. Que las razones de hecho que fundamentan la declaración que hace el Poder Ejecutivo son de discrecionalidad del Poder Ejecutivo y corresponde al Parlamento levantar esa consideración y levantar esa declaración que pueda haber hecho el Poder Ejecutivo. No es inconstitucional en el aspecto formal, según nuestra opinión. Ahora bien, en otro informe podremos señalar más concretamente cuáles son cuáles normas en este proyecto podrían estar refiriéndose a erogaciones, es decir, a gastos, y que tendría que estar contenidas en el presupuesto, y por esa razón puede ser más tarde declarada inconstitucional. También normas con respecto a la materia penal, por ejemplo, la legítima defensa, que pueden también por su contenido estar yendo contra principios establecidos en la Constitución. Pero hasta ahora lo importante era tener en cuenta cuáles pueden ser las herramientas para atacar el proyecto. Por eso mismo, en otra oportunidad vamos a estar señalando estas eventuales irregularidades jurídicas que puede contener el proyecto según nuestra opinión. Otro elemento, que es un elemento que no es estrictamente jurídico, pero me parece importante señalar. Como ustedes saben, por ejemplo, para darles un ejemplo, el presupuesto tiene que ser analizado particularmente y no se puede desatender la importancia de un presupuesto porque tiene una vigencia de 5 años y va a implicar el uso de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, ¿no? El manejo de los dineros públicos es algo que la Constitución tiene mucho celo, por eso no podría ser no podría venir en una herramienta de urgente consideración. Bien, por eso mismo se requiere que no se desatienda el esfuerzo legislativo en la consideración de las leyes de presupuesto. También es importante en este momento, hacer un análisis de esa urgente consideración realmente corresponde, pero no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista estrictamente humano. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el esfuerzo legislativo para que sea eficiente tiene que ser muy concentrado, es decir, tiene que estar muy concentrado, pero no en el sentido de los efectos, sino concentrado desde el punto de vista mental. Los legisladores para analizar 500 artículos de diversa materia, ¿verdad? Que va a implicar naturalmente el esfuerzo legislativo de mucha concentración. Bien. Sin embargo, parecería ser de sentido común que en estos momentos, donde hay una crisis sanitaria que está dando sus efectos y sus efectos bastante apreciables en la salud y en la convivencia ciudadana, parecería ser que no es el momento oportuno, por más urgencia que hubiera, porque parece ser que la urgencia está dada en el mundo sanitario, es decir, en la materia sanitaria, y el proyecto que ha repetido el Poder Ejecutivo no habla del tema sanitario, sino de otros temas. Eso es también una apreciación personal, y bueno, y en general
Tampoco comprometo la opinión de nadie más. Esto es precisamente un análisis personal que implica lo jurídico, pero es estrictamente personal. Bueno, cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarse, pueden comentar el video y estaremos a las órdenes y desde ya muy agradecido por la atención y bueno, muy agradecido también por si lo logré haber podido explicar y haber podido explicarme sobre asuntos que no es necesario tener un conocimiento académico firme, sino son cuestiones de ciudadanía que tienen que estar explicadas con un lenguaje común y precisamente es lo que espero haber logrado. Muchísimas gracias.